Hola, bienvenido a un nuevo encuentro de Reavivados por su palabra. Un momento diario de reflexión, de meditación, basado en la palabra de Dios. Un capítulo cada día, capítulo tras capítulo, hasta completar la lectura de toda la Biblia. Hoy, Josué, capítulo 11. Antes vamos a orar. Padre nuestro, invocamos tu nombre con necesidad y gratitud para pedir la asistencia de tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo hacemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 11 de Josué, nosotros nos encontramos con alianzas, con derrotas, con guerras, con conquistas de territorios. Pero yo quiero detenerme en el versículo 15, que ilustra el espíritu que tenía en aquellos que combatían conquistando tierras y derrotando enemigos. De la manera que Dios lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Miren qué reflexión interesante. Dios elige a Moisés y le transmite un mensaje, y Moisés actúa en correlación con ese mensaje. Moisés es sucedido en el liderazgo del pueblo por Josué, y Josué toma las palabras de Moisés, que en el fondo eran las palabras de Dios, y ambos actúan, uno siguiendo al otro, pero en el fondo los dos siguiendo la indicación de Dios. Si nosotros ligamos esto con lo que aparece en el capítulo anterior, dice en el capítulo 10, versículo 25, Josué les dijo: no teman ni se atemoricen, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Quiere decir que cuando uno recibe de la palabra de Dios y la sigue con fidelidad, eso significa valor y fuerzas para enfrentar y vencer a los enemigos. Vamos a recurrir al mismo Josué para entender bien este mensaje del capítulo 11, en lo que él mismo escribe en el capítulo 24, el versículo 15, cuando dice: y si mal os parece servir a Dios, elegid hoy a quién servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Un Josué que tiene que realizar conquistas, que entiende que la palabra que él recibió de Moisés es la palabra de Dios, por lo tanto la sigue con fidelidad. Un Josué que entiende que hay que esforzarse y ser valiente, y que Dios multiplica y bendice los esfuerzos o la dedicación esforzada y llena de valor. Un Josué que entiende que hay que priorizar a Dios, centralizar la vida en Dios, y Dios tiene que ser lo primero, lo último y lo mejor, y que hay que dejar de lado a todos los otros dioses que no son dioses. Un Josué que dice: ustedes tienen que elegir si seguimos con el Dios de nuestros antepasados o elegimos ir detrás de falsos dioses. Un Josué que dice: ustedes elijan. Ahora yo les cuento ya por anticipado mi elección. Yo y mi casa nos quedamos con Dios. Dios
fue la prioridad en la vida de Josué. Yo me pregunto, ¿será que Dios es también la prioridad en nuestra vida? Necesitamos, tal como el Evangelio después lo va a señalar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es lo que dijo Jesús y que quedó registrado en el Evangelio según San Mateo. Necesitamos tener en nosotros la misma actitud que tuvo Jesús cuando en el Evangelio según San Juan dejó registrado el eslogan de su vida: mi comida y mi bebida, dijo Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre que me envió y terminar su obra. Necesitamos entender la oración intercesora de Jesús en aquella noche oscura sobre la roca del jardín del Getsemaní, cuando dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra porque hice la obra que me pediste que hiciera. Necesitamos entender lo que dijo San Pablo cuando, escribiendo a los de Filipos, expresaba: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa ciertamente hago, olvidándome lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, busco el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso yo me pregunto, ¿es Dios la prioridad en nuestra vida? ¿Es Dios el centro, lo primero, lo último, lo mejor? Decimos como Josué que vamos a seguir nosotros y nuestra familia todas sus palabras. ¿Somos esforzados y valientes en seguir la indicación de Jesús? ¿Podemos aceptar el desafío en que el Señor nos coloca cuando nos dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura? ¿Podemos orar con Él y decir: mi comida, mi bebida, mi todo es hacer la voluntad del que me envió? ¿Podemos, como Pablo, decir: yo todavía no lo alcancé, pero una cosa tengo clara en la vida, dejo atrás el pasado, miro hacia adelante, me extiendo hacia lo que está adelante, busco la meta, prosigo al llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Amigo, tengo un desafío desde mi corazón hacia tu corazón, desde el corazón de Dios a través de su palabra a tu corazón. Por favor, dale a Dios la prioridad en tu vida. Coloca a Dios en el primer lugar, en el mejor lugar, en el último lugar, en todo lugar. Y entonces la bendición multiplicada de Dios acompañará permanentemente tu existencia. ¿Acaso no necesitas esto? Con ustedes, amigos, estamos con el programa Creed en sus profetas. Como ustedes saben, cada día tenemos un momento de reflexión, un momento de compartir el mensaje de Dios, ese mensaje inspirado que nos llega a través del espíritu de profecía. Lo hacemos siempre con la alegría, con la intención de conocer la voluntad del Señor. Y para esto nos acompaña el pastor Bruno Razo. Un gusto, Pastor Eber, de estar contigo, de estar con tantos amigos y hermanos y de estar con la palabra de Dios meditando, profundizando el mensaje del Señor.
con los comentarios de Elena de Huay, hoy relacionados al capítulo 11 del libro de Josué. Sin duda, Josué está destacando como un líder militar, pero también un líder espiritual, ¿no? Cada victoria se reconocía que Dios estaba dirigiendo esta gran empresa que era tomar el territorio que Dios les había prometido, pero que ellos tenían que efectivamente hacer algo para tomarlo, ¿no? Dios no hace nada sin la participación humana, y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo. Pero una cosa interesante, ellos habían ingresado por la parte central sur al territorio, ¿no?, de Canaán, cerca de Jericó, ya prácticamente en la desembocadura del río Jordán, cerca del Mar Muerto. Por ahí habían entrado y empezaron a expandirse por todo el territorio. Hubieron varias coaliciones de los pueblos cananeos, y ahora en el norte había un rey, había una ciudad que era una fortaleza prácticamente inexpugnable, la ciudad de Hazor. Y un rey poderoso que había concitado una gran alianza de todos los pueblos del norte. Era una alianza tremenda. Y Jabín, que era un gran estratega, dice, bueno, nosotros vamos a oponernos, le vamos a ofrecer resistencia. Estos israelitas no lo van a tener fácil, ¿no? Entonces, pero justamente era muy peligrosa esta alianza. ¿Por qué era tan peligrosa esta alianza del rey Jabín para los planes de conquista de Josué? Elena de Huay responde tu pregunta de esta manera. Las tribus del norte de Palestina, atemorizadas por el éxito que acompañaba a los ejércitos de Israel, o sea, ellos se dieron cuenta de que Israel era poderoso por el Dios poderoso que tenían. Claro. Entonces, llenos de ese temor, formaron esa alianza contra ellos, pensando, solitos no podremos, pero si nos armamos estratégicamente, vamos a tener más chances. Encabezaba esa alianza Jabín, rey de Hazor, cuyo territorio se hallaba al oeste del lago Merón. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Esta hueste era mucho mayor que cualquier otra que hubiera encontrado antes los israelitas en Canaán. Una multitud tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron, llegaron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Nuevamente recibió Josué un mensaje alentador. No le tengas temor, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos muertos delante de Israel. O sea que lo que parecía ser un problema, claro, porque los enemigos todos se juntaron haciendo el mayor ejército, Dios lo iba a resolver igual. O sea, para Dios no es un problema que todos los enemigos se junten para dañar a sus hijos. Y un solo accionar de Dios iba a terminar con todos esos enemigos, claro, no con una parte de los enemigos. Iba a terminar con todos los enemigos. O sea que no hay ejército cuantitativo, cualitativo, no hay herramientas, no hay instrumentos, no hay poderío que parte de un corazón lleno de maldad, alejado de Dios y opuesto a la voluntad de Dios, que pueda con Dios. Y no hay alma, por débil que sea, por pequeña, insignificante que sea, que no encuentre en Dios el poder suficiente para ser vencedor. Por eso, antes de continuar con las otras declaraciones, déjame hacer una aplicación personalizada de este contexto. Dice la misma Elena de Huay, Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. Se pueden juntar todos los demonios y coaliciones del mundo y del otro lado ser el alma más débil y frágil, una sola, sin herramientas, sin instrumentos, sin equipamiento, sin nada, siempre y cuando esté refugiada en el poderoso nombre de Jesús, Satanás tiembla y huye. Eso pasa a nivel colectivo como pueblo, a nivel de iglesia, a nivel de familia y a nivel personal. Sin duda. O sea que ni toda la maquinaria bélica que pudo juntar esta coalición no tenían por qué darles el temor, porque había un peligro en que dijeran, bueno,
Aquí estamos ante algo que nunca hemos visto antes, ¿no? Una miríada de personas ahí, carros de guerra y caballos, que era, podríamos decir, la mejor herramienta bélica en su tiempo. Pero ahí estaba Dios, ¿no? Exactamente. Pues bien, bueno, ya sabemos, Josué recibió la seguridad de la victoria y eso fue lo que aconteció, ¿no? Realmente fue la victoria no por el pueblo, sino por la intervención de Dios. intervención divina. Después de esa victoria contra esa alianza cananea, Dios hizo algo. Dios les dice, ustedes no deben tocar nada del ejército israelita. Ustedes no van a codiciar sus carros de guerra ni sus caballos. No los toquen. ¿Por qué le dio Dios esa orden? Excelente pregunta y excelente también el comentario que quiero compartir de Elena de Huay, inspirado por Dios. Dice, cerca del lago Merón, Josué cayó sobre el campamento de los aliados, derrotó totalmente su fuerza. ¿Por qué? Porque Jehová los entregó en manos de Israel, que los hirió, los persiguió, etc. Los hirió hasta no dejar ninguno con vida. Los israelitas no debían apropiarse de los carros y caballos que habían constituido el orgullo y la vanagloria de los cananeos. Por orden divina, los carros fueron quemados y los caballos fueron desjarretados e inutilizados para la batalla. Los israelitas no debían de depositar su confianza en carros o caballos, sino en el nombre de Jehová su Dios. Tu pregunta fue excelente y el comentario excelente también. Porque ¿cuál era el orgullo? ¿Cuál era el trofeo? ¿Cuál era el certificado que tenían para presentar esta gente? Sus carros, sus caballos. Nosotros tenemos los mejores caballos, los mejores carros. Diríamos, tenemos el mejor armamento. Claro. Tenemos las armas poderosas contra las que nadie puede. La mejor artillería. Ese era su orgullo. Y los otros, fuente de seguridad. Los otros no tenían eso. Claro. Los otros, lo voy a decir así, simplemente tenían a Dios. Entonces, era por ese simplemente tener a Dios que se habían transformado en vencedores y poderosos por la actuación de Dios. Y ahora se iban a quedar con lo que los otros tenían, si eso que los otros tenían no les dio la victoria. Claro. Entonces no tenía que quedarse el pueblo con lo que era la base del orgullo y de la vanagloria del pueblo. Tenían que seguir quedándose con satisfacción, con lo que había sido el artífice de su triunfo. Y Dios fue el artífice de su triunfo. Es peligroso confiar en los artificios, la invención, la inventiva humana en todo tiempo, ¿o es que hay algo de positivo en lo que Dios puede hacer a través de una mente ingeniosa? No, de hecho que toda expresión de inteligencia es don de Dios. Claro. Solo que a veces el ser humano usa la inteligencia para bien y otras veces la usa para mal. El ser humano que usa la inteligencia y termina descubriendo una vacuna para combatir una enfermedad. Claro. Y el mismo ser humano que usa la inteligencia y termina diseñando una bomba para destruir y para matar. Ahora, Dios dio la inteligencia, pero el uso que hacemos de la inteligencia puede ser direccionado para bien o puede ser direccionado para mal. Claro. Quiere decir que por sí solo no es una bendición. Es una bendición cuando está en las manos de Dios. Y es una maldición cuando solo está en nuestras manos. Dios le dio, Dios da y Dios dará la victoria a todo aquel que con sinceridad, con humildad, se coloca en sus manos. Colocarse en las manos de Dios es un desafío permanente para los cristianos hoy. Lo es, sobre todo cuando a veces creemos que algunas cosas podemos lograrlas por nuestra experiencia, por nuestra preparación, por nuestra formación. Yo ya tengo años en esto, yo ya sé. Yo te voy a confesar acá públicamente esto. Yo cada vez que tengo que predicar todavía siento un temblorcito. Claro. Y me siento bien, ¿sabes por qué? Porque eso me hace buscar la ayuda de Dios. Y el día que no me sienta así, creo que no debería predicar. Porque solo cuando me coloco en las manos de Dios, Dios puede usarme para hacer una bendición y transmitir su mensaje y no mi mensaje. Qué bueno, pastor, gracias por ese testimonio. Amigos, la dependencia de Dios es algo sumamente importante. Estamos ya por el momento preciso para recibir una apelación y también una invitación a estar con Dios mediante la oración. Amigo, solo quiero decirte que no confíes en los carros y en los caballos del reino humano.
Solo quiero pedirte que confíes en la promesa y en el poder de Dios. Ahora vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a desconfiar más de nosotros mismos y a confiar solamente en tu poder y en tu dirección para nuestra vida. Bendícenos a todos, por favor, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.